calificaciones que sacan en este tercer bimestre. Esta llamada se está grabando. Son los que van a entrar a sus notas de su certificado, es la que vale, como se dice en otros términos, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. Primer y segundo bimestre son como, digamos, un proceso, como van avanzando. Se supone que en este tercer bimestre debemos sintetizar nuestros conocimientos y eso tener en cuenta, ¿ya, chicos? Siempre pedir su participación en clase, eso es importante. Y por otro lado, tener muy presente el toma de apuntes, ¿no? Tomar apuntes que de alguna manera vamos a ir mejorando esta práctica. Muy bien, chicos, entonces voy a presentar la pantalla. Un momentito. Bien. A ver, chicos, ¿recuerdan qué tema desarrollamos el día domingo pasado? ¿Alguien recuerda? ¿Sobre qué tema hablamos? Juan Carlos, ¿te recuerdas? Sobre la coma, profesor. Muy bien, Juan Carlos. Correcto. Hablamos del uso de la coma, ¿no? La coma, hemos visto los distintos usos. En este caso, cuando hablamos de la coma, hablamos de los signos de puntuación, ¿no? Habíamos indicado que la coma, el signo que más se usaba en el plano de la escritura, también de la lectura, como un signo importante, ¿no? Hoy día vamos a proseguir con los, en este caso, con el tema de ortografía, porque corresponde a ortografía de la parte de gramática. Y vamos a ver como eje tema central el punto y coma, que es otro de los signos de puntuación que es necesario conocer los usos, ¿no? Que debemos darlo en este caso. Bien, entonces, hoy ya vamos a ver aparte de punto y coma, vamos a ver otros signos también de puntuación y nuestro propósito debe estar bien definido. Al finalizar la clase ustedes deben reconocer un texto, ¿no? En qué casos pues se ha puesto ese punto y coma. Y también debe estar en nuestro propósito que al finalizar la clase, cuando ustedes van a redactar cualquier tipo de texto, puedan ubicar el punto y coma y otros signos más en forma, digámoslo, correcta. Es el término, porque en la ortografía lo que se busca es la correcta grafía, ¿no? Entonces, este es el propósito que debemos tener en cuenta el día de hoy. Chicos? Muy bien, entonces vamos a partir por el uso del punto y coma. A ver, un momentito, por favor. Bien, aquí vamos con el punto y coma, ¿no? El punto y coma, ya saben ustedes, esta es la forma como se representa, ¿no? Es como se escribe el punto y coma, un puntito y su comita al piecito. Vamos a indicar que representa una pausa intermedia. Ojo, pausa intermedia cuando uno va a leer, ¿no? Más extensa que la coma y más corta que el punto. Es decir, entre la coma y el punto y coma, el punto y coma se hace una pausa intermedia. La coma dice cuando uno lee un texto y encuentras la coma, la pausa es breve, ¿no? Punto y coma sería un poquito más prolongado. Y cuando encontramos el punto, la pausa sería un poco más extensa. Estamos más extensa en ese orden, ¿ya? Bien, veamos ahora los principales usos, en este caso, del punto y coma. En este punto dice, en enunciados entre comas elípticas, ¿no? Bien, por ejemplo, acá decimos, Luis estudia inglés. Un poco vamos a recordar porque este sí viene de la clase pasada, ¿sí? Luis estudia inglés, acá hay una proposición. Carlos francés, hay otra proposición. José alemán, otra proposición. Encontramos en esta oración 3 proposiciones. Y si te das cuenta, estas 3 proposiciones están separados por punto y coma. ¿Sí? Acá, en las elipsis que están separadas por punto y coma. Pero aquí vamos a encontrar, de acuerdo a la teoría, dice que en enunciados entre comas elípticas, aquí hay coma elíptica, recordando que la coma elíptica
viene a ser la eliminación de un verbo que se ha retirado en forma intencional, ¿no? Por ejemplo, en la primera proposición, recuerda acá, decimos Luis estudia inglés, el verbo es estudia. Esto de acá, ¿no? Verbo estudia. ¿Sí? Ahora, en la segunda proposición, Carlos, acá hay una comita, francés. Esta coma lo reemplaza la palabra estudia. O sea, acá no es que debería, sino para entenderlo debe, digamos literalmente diría Carlos estudia francés. Y ya no se pone la palabra estudia, se reemplaza por la coma, ¿no? Igual acá, José estudia alemán, ya no se pone la palabra estudia, se reemplaza por la coma. Eso es lo que se llama la coma elíptica, ¿no? La coma elíptica. ¿Por qué, profe? Se dirán, ¿no? Reitero, ¿por qué se pone en este caso la coma? Porque si no diría de esta manera, Luis estudia inglés, Carlos estudia francés, José estudia alemán. Entonces, si te das cuenta, y se repite mucho un término estudia, estudia, estudia. Y eso no es correcto en la escritura porque hay un tema, un error de redundancia. Y para evitar esa redundancia se aplica el uso de la coma, denominado en este caso la coma elíptica. Bien, vamos acá. El segundo ejemplo dice, Ángel vive en Lima, Jorge en Trujillo. A ver, chicos, ¿en dónde iría el punto y coma? ¿Después de qué palabra lo pongo punto y coma? A ver, Tania y Juan Carlos. ¿Tienen idea? Después de Lima, profesor. Muy bien, Juan Carlos. Correcto. Ángel vive en Lima. Acá iría punto y coma porque ahí hay una proposición, una idea. Ahí hay una idea. Y la otra idea es Jorge vive en Trujillo. Ya no se pone por la palabra vive, lo reemplazamos por la coma. ¿Sí? Correcto. Ahí estamos claros, ¿no? Muy bien, entonces este primer punto, este primer caso es el enunciados o enunciados en la cual van entre comas elípticas. ¿Sí? Bien, vamos con el otro caso. Dice, se utilizan los puntos y coma delante de las conjunciones. Cuando hablamos de conjunciones, recuerden que son conectores, ¿no? En la gramática vamos a encontrar, pues, categorías variables y categorías invariables. Las categorías variables, por ejemplo, son el sustantivo, el verbo, artículo, pronombre y adjetivo, ¿no? Y de las categorías invariables vamos a encontrar las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Y en este caso dice que va adelante las conjunciones. Observen acá, dice, preparó su clase, sin embargo, esta es la conjunción, ¿sí? Esta es la conjunción. Chicos? Esta es una conjunción, es decir, este es un conector que va a unir esta idea, la primera idea, con la segunda idea, lo une. Su función es unir, por eso se llama conjunción. Preparó sus clases, sin embargo, estuvo muy nervioso. Entonces se pone delante de la conjunción, se pone punto y coma y seguido de una comita. Todo conector, toda conjunción, al final o después de la conjunción se ubica la coma. Es la, digámoslo, la regla, ¿no? Otro caso, fíjense acá, no leas todo, sino solo lo relacionado con el tema. A ver, chicos, un poco analicemos acá. A ver, en este primer ejemplo que hemos dicho, preparó su clase, sin embargo, estuvo muy nervioso, si te das cuenta. Hemos visto que este, sin embargo, es el conector, la conjunción. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo saco esto? Lo retiro. Diría de esta manera. Preparó su clase, estuvo muy nervioso. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, este término, esta conjunción, sin embargo, le va a dar sentido, ¿no? Le va a dar sentido. Y va a unir la proposición 1, que es de acá, con la proposición 2. Lo va a dar cohesión, lo que se llama. Bien, acá dice, no leas todo, sino solo lo relacionado con el tema. ¿Cuál creen que sea el conector, la conjunción acá en esta oración? Una sola palabrita. ¿Cuál sería? A ver. ¿Tienen idea, chicos?
Es la palabra si no. Muy bien, Juan Carlos. Correcto. La palabra si no. Este es la conjunción. Esta es una conjunción. A ver, un momentito, por favor. Esta es la conjunción. ¿Sí? Esta es la primera idea, no leas todo. Y la segunda idea, en este caso, es solo lo relacionado con el tema. Y está unido por este conector. Entonces, delante de este conector, que es esta conjunción, ponemos acá, ubicamos el punto y coma, y seguido por coma. Entonces, cuando tú vas a leer, dirías así, no leas todo, sino solo lo relacionado con el tema, ¿no? En ese caso. Muy bien. Vamos acá. Otro uso del punto y coma es para separar periodos en la oración. Reitero, separar periodos en la oración. Dice acá el caso, el ejemplo, ¿no? El anciano fue trasladado al hospital. Ahí vemos, allí se quedará. Como si te das cuenta, querido estudiante, querido alumno, aquí vamos a encontrar dos periodos, dos etapas, digamos, dos pasos, digámoslo así. Primer paso, que el anciano fue trasladado al hospital, la primera parte, digamos, ¿no? La otra parte, que allí se va a quedar. Entonces ahí vamos, como vamos separando los periodos, ahí ubicamos el punto y coma. Por ejemplo, en el siguiente caso, ¿no? Un auto sin ruedas no es un auto, es un bien inmueble. Aquí, por ejemplo, ¿dónde iría el punto y coma, chicos? ¿Después de qué palabra lo ponemos? Tania, a ver, ayúdanos, Tania. Socórrenos. Bien, acá si te das cuenta, dice, un auto sin ruedas no es un auto. Hay una idea, ¿no? Y ahí viene otra idea, es un bien inmueble. Acá iría el punto y coma. Después de la palabra auto. Aquí. Chicos, ahí iría el auto. Entonces reiteramos, se ubica punto y coma para separar periodos, etapas en la que se presentan en la oración, ¿no? O dentro de una oración. Muy bien. Entonces, esos tres casos que hemos visto del punto y coma, reitero, cuando vamos a separar enunciados, ¿no? Que están entre comas elípticas, el primer caso que hemos visto. Cuando vamos a ubicar el punto y coma delante de las conjunciones. Y por último, cuando vamos a separar periodos en la oración, ¿no? Bien, vamos con el uso de las comillas. Las comillas también son muy usuales y muchas veces vamos a hacer uso, sobre todo ustedes cuando van a terminar la secundaria y van a ir a educación superior. Y en educación superior, cuando van a hacer ustedes la monografía, tienen que hacer uso de estas comillas. Vamos a ver en qué caso utiliza las comillas, ¿no? ¿Qué podemos decir de las comillas? Son signos dobles que resaltan un enunciado. Cuando dice signos dobles, es ahí de entrada y de salida, ¿no? Cuando empezamos y cuando terminamos la idea, ¿no? Nos vamos a ver los principales casos. Primer caso, para encerrar citas textuales. Esa es la clásica, ¿no? Citas textuales. ¿Y qué es una cita textual? Cuando, por ejemplo, algún docente te diga, a ver, escribe una monografía, a ver, vamos a poner como un ejemplo, ¿ya? Una monografía acerca de la vida de César Vallejo, un ejemplo. Entonces tú vas a coger fuentes, vas a buscar información, ¿no? Y entonces vas a usar citas textuales, porque no son ideas tuyas, son de otro autor. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, César Toro Montalvo dijo que César Vallejo es un poeta que muestra el dolor, el sufrimiento, la soledad del hombre andino. Entonces lo que dijo César Toro yo lo tengo que poner entre comillas, porque no es mi idea, sino es de otra persona. En esos casos hay que poner las comillas, ¿no? Cuando son citas textuales que corresponden a otra persona, a otro autor, a otro, digámoslo, intelectual, etcétera, ¿no? Observen acá. Vamos con los ejemplos, ¿no? La policía intervino y dijo sus documentos. Entonces ahí vemos, como pueden ver, las comillas que van, se abre y que dice sus documentos. ¿Quién dijo eso? El policía. Y lo que dijo el policía es una cita textual, ¿no?
lo que está manifestando, lo que está indicando, ¿no? Bien, eso como referencia, ¿ya? Bien, vamos al otro caso. Dice, ya lo decía Descartes, ¿no? Descartes es un gran filósofo. Descartes decía, pienso, luego existo. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es la cita textual, chicos? Ahí, a ver, ¿cuál es la frase que indica Descartes? Pienso, luego existo. Muy bien, claro, eso, ¿no? Pienso, luego existo. Correcto, Tania. Entonces acá ponemos comillas, ¿no? Ahí están las comillas. Chicos. Muy bien. Entonces, así podemos encontrar distintas citas textuales. Entonces ahí, cuando es cita textual, también ponemos dos puntos y todo lo que dice otra persona, otro autor, ahí lo encerramos entre comillas. Ojo, sin dudarle. Ahora serán, profe, ¿y qué pasa si no lo pongo comillas? ¿Sabe qué pasa si no lo ponemos comillas? Ahí cometemos un error. ¿Y cuál es el error, profe? Dirán ustedes, de que estamos plagiando ideas que no nos corresponden. Y cuando tú vas a hacer, por ejemplo, tu tesis, cuando vas a terminar tu carrera en la educación superior, sea instituto, universidad, etcétera, tú tienes que completar estas ideas, ¿no? Si no lo pones, simplemente no es cita textual y por ende alguien te puede denunciar como plagio, ¿no? Por ahí seguro ustedes han escuchado cuando decían, por ejemplo, bueno, se habló del expresidente Castillo que había plagiado su tesis. Bueno, escuchamos de una fiscal de la Nación que también había plagiado tesis, del mismo César Acuña que había plagiado tesis, por ahí se decían, ¿no? Cosas. ¿Y eso por qué? Porque no están respetando esto, ¿no? Las citas textuales, lo que dicen otros escritores, otros autores, es válido, pero hay que ubicarlas, hay que mencionarlas, porque si no se mencionan, simplemente son considerados como plagio, estamos plagiando ideas de otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Bien. El otro caso de las comillas es para citar una publicación dependiente dentro de otra. Ojo, reitero, acá dice para citar una publicación dependiente dentro de la otra. Antes se decía, por ejemplo, que los títulos de los libros, de las obras, se ponían comillas. Eso no es, en la actualidad no es válido, ¿no? Ya no se ponen las comillas en las obras literarias. Ya no se pone. Pero sí se pone cuando se hace una publicación dentro de otro más, que es más grande, ¿no? Más amplio. Por ejemplo, observen acá. Masa, recuerden que Masa es un poema, ¿no? Es un poema chiquito. Está en el poemario España aparta de mí este cáliz. Cuando dice España aparte de mí este cáliz, es un libro, es una obra literaria, es un poema de Vallejo, que tiene más o menos este volumen, ¿no? Entonces, dentro de este poemario, o sea, dentro de este libro que se titula España aparte de mí este cáliz, hay un poema, el poema más importante, que se llama Masa. Entonces, eso sí lo ubicamos entre comillas. ¿Por qué? Porque queremos resaltar, citar una publicación que depende de otra. En este caso, depende de esta obra que se llama España, aparte de mí, este cáliz. ¿Sí? En esos casos se utilizan las comillas. Otro caso, acá dice el discurso en el Politeama se dirige a los jóvenes, ¿no? Y nos damos cuenta, aquí el Politeama es un lugar, digamos así, como un anfiteatro en Lima, en la cual se dan conferencias, se dan discursos, ¿no? Entonces, aquí la comilla iría acá al inicio, ¿no? Aquí. El discurso en el Politeama, simplemente en el discurso, ¿no? Porque el macro, digámoslo, en el Politeama se dan muchas conferencias, se dan simposios, se dan discursos, etcétera. Entonces estamos especificando, ¿no? Qué cosas suceden en el Politeama. Y ponemos entre comillas el discurso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más mencionamos en este caso del uso de las comillas? Resalta las palabras impropias. Ojo, para resaltar las palabras impropias. Cuando dice impropias, palabras que no son,
no son correctas, ¿no? No están bien usadas. ¿Qué más? Palabras vulgares también. Se ponen entre comillas. Las palabras irónicas, de ironía, ¿no? Y sarcásticas. Cuando alguien se burla, usa la burla, la broma, ahí tenemos que poner comillas. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, salieron a latear en la tarde. El término latear no es una palabra sarcástica ni vulgar, simplemente es una palabra impropia. ¿Saben ustedes, chicos, qué significa latear? ¿Qué significará la palabra latear? A ver, Juan Carlos y Tania. ¿Tienen idea? Bien, a ver. El término latear significa, así como término impropio, significa caminar, ¿ya? Caminar. O sea, ahí diría, pues salieron a caminar en la tarde, ¿no? Pero cuando dices salieron a latear, está usando un término impropio, ¿no? Alguien te puede decir, vamos a latear por la plaza, te está indicando que quiere caminar hacia la plaza, ¿no? Entonces, eso es, ahí se ponen las comillas porque es una palabra impropia, no es común usar ese término, ¿no? El otro ejemplo dice, lo llamaban el darling por miedo y respeto, ¿sí? Lo llamaban el darling. Ese término darling igual es una palabra impropia, ¿no? Y como es una palabra impropia, lo ponemos comillas acá. Ahí. El otro caso dice, era tan inteligente que reprobó varios exámenes. ¿Sí? Fíjate ahí, era tan inteligente que reprobó varios exámenes. Ahí sí hay sarcasmo, hay ironía, ¿no? Entonces, ¿cuál? Ahí ubicamos las comillas cuando decimos era tan inteligente. ¿Por qué lo estás haciendo en forma de sarcasmo, ¿no? Era tan inteligente que reprobó varios exámenes. Ese era tan inteligente lo está usando pues con fin de burlarse. Si era inteligente, pues, ¿cómo puede reprobar varios exámenes? Además en que apruebe todo, ¿no? Entonces ahí está usando el sarcasmo. En esos casos se utiliza las comillas por ese término que está mostrando ironía. ¿Ya, chicos? Bien, ¿qué más? Dice, cuando se comenta un vocablo desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Cuando se comenta, o sea, cuando se usa un vocablo, un término, ¿no? Y se quiere explicar, ampliar algún término vinculado a la palabra que se quiere determinar, ¿no? Por ejemplo, dice, el peruanismo chibolo es popular entre los adolescentes. Ese término chibolo es un peruanismo, ¿sí, chicos? Dirán, profe, ¿qué es peruanismo? Es que en el Perú lo utilizamos bastante y es un dialecto, ¿no? Seguramente ustedes también lo han usado, ¿no? Decir chibolo a un niño, ¿no? Pero ese término chibolo, reitero, es netamente peruano. No, en México no le dicen chibolo, en México le dicen chavo, por ejemplo, ¿no? En España le dicen al niño, no le dicen chibolo ni chavo, le dicen chaval, por ejemplo, ¿no? En Argentina le dicen pibe, como un ejemplo. En Chile le dicen cabro, por ejemplo. Entonces, ahí se está comentando un término desde el punto de vista lingüístico, ¿no? En lo que se usa. Otro caso, dice, las palabras librero y librería tienen la misma raíz. Claro que sí. ¿Cómo es eso, profe? A ver, explique. Observen acá, librero y librería viene del término libro. Libro es la palabra, pero ahí comparten la misma raíz. ¿Y cuál es la raíz de esto de acá? Lib hasta la R. Y acá también lib hasta la R. ¿Por qué, profe? Porque puede ser librero, fíjate, termina en ero, librería en ería, libro, etcétera, etcétera. Entonces, la raíz, recuerda que la raíz es la parte invariable. Entonces, en este caso, aquí se ubicaría las comillas. Librero y librería. En ese sentido. ¿Ya, chicos? Ahí irían las comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se está comentando
términos desde el ángulo lingüístico, desde el punto de vista lingüístico. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el uso de los dos puntos, ¿no? Los dos puntos que también se usan, siempre se acompañan en este caso con, con las comillas, ¿no? Pero en este caso hay que tener en cuenta algunos usos más que tienen los dos puntos. Por ejemplo, dice, indican una pausa, ¿no? Una pausa en el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Tiene la función de anunciar. Ojo, los dos puntos tienen la función de anunciar. Por ejemplo, en enumeraciones, ¿sí? Enumeraciones. ¿Qué es una enumeración? Eso es lo que hemos visto ya en la clase pasada, cuando se enumera algo. Aquí, por ejemplo, antes, ahí lo vemos ahorita, esa enumeración. Dice, toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. Bien, ahorita vamos a ver acá. Fíjense acá. Aquí están los dos puntos. ¿Sí? ¿Y cuál es la enumeración? El equivocado, por un lado, el nuestro, por otro lado. Pero como no hay coma, se supone que está ahí, está reemplazando la coma. Entonces, hay una enumeración, ¿no? Acá está más explícito. Para el arroz con leche se necesita lo siguiente, ahí están los dos puntos. ¿Qué cosa se necesita? Está enumerando ahí. Arroz, coma leche, coma azúcar, coma pasas, coma canela, coma vainilla, coma coco. Entonces, fíjate, antes de la enumeración, antes de emitir la enumeración, se ponen los dos puntos. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Decimos, a ver, fui a la librería y compré lo siguiente. Hay dos puntos. Cuaderno, coma, papel, coma, lapicero, coma, tarjador, coma, borrador, coma, etc. Entonces, en ese caso, siempre se ubica los dos puntos. ¿Ya, chicos? Cuando va a funcionar, en este caso, cuando cumple la función de anunciar, ¿no? En una enumeración. Bien. También se utilizan los dos puntos en los vocativos, ¿no? Recuerdan los vocativos que hemos visto en la clase pasada. Los vocativos son las personas a quien nos dirigimos. Ya no nos olvidemos. Las personas a quien nos dirigimos. ¿Sí? Y por lo común se utiliza en los documentos. Carta, pues es solicitud. Por ahí, ¿no? Observen acá. Señor director. Dos puntos. Solicito una vacante para mi menor hijo. Continúa, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, señor director, ahí te pongo dos puntos. Es el vocativo a quien me estoy dirigiendo, al señor director. Entonces, ahí pongo dos puntos. Cuando escribo una carta, por ejemplo, una carta a un amigo, ¿no? Querido amigo, dos puntos. Espero que te encuentres bien de salud. Bueno, empiezo a comentarle todo lo que quiero comunicarle. Ahí están los dos puntos. Otro caso, ¿no? Estimado padre, cuando envías una carta familiar, estimado padre, te escribo para contarte que, fíjate dónde va, los dos puntos, porque reitero, cuando es vocativo, es a la persona a quien nos estamos dirigiendo. ¿Y a quién me dirijo acá? Pues a mi estimado padre, ¿no? Aquí vemos también, por ejemplo, el vocativo, ¿no? Estimado amigo, dos puntos. Es una carta, ¿no? El portador de la presente, José Torres Palacios, es mi buen amigo y muy conocido en nuestro medio por su profesión de maestro y normalista y por sus cualidades de poeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, así se va a escribir ya cuando vamos a redactar una carta, ¿no? Entonces cuando tú en una carta, en una solicitud, te diriges a alguien, ahí lo ponen los dos puntos. Por lo común es, ese vocativo va a ser a la persona a quien lo vas a escribir la carta o la solicitud. Es la persona, es el vocativo. ¿Qué más? También vamos a usar los dos puntos en las citas textuales, igual como hemos visto en las comillas, y en este caso también se utiliza en las citas textuales los dos puntos. Como ejemplo, acá decía, ya lo decía Jorge Basadre, dos puntos, fíjate acá, el Perú es más grande que sus problemas. ¿Cómo van las comillas, no? Sí, dos puntos y las comillas. O sea, Jorge Basadre, recuerden que Jorge Basadre es un historiador peruano muy reconocido, seguramente uno de los mejores historiadores de la
del Perú. Entonces, cuando decimos ahí, ya lo decía Jorge Basadre, ahí están los 2 puntos. Y como es cita textual, recuerda eso, va entre comillas. El Perú es más grande que sus problemas. Se cierra entre comillas. ¿Sí? Veamos acá. Tomás Dewar y el pensamiento humano. Ahí están los 2 puntos. Porque es una cita textual de Tomás Dewar, ¿no? Las mentes son como paracaídas, solo funcionan cuando la abren. ¿No? Es lo que dijo Tomás Dewar, ¿no? Entonces recuerda, ahí van los 2 puntos y las comillas que se cierran y al final se abren y se cierran, ¿no? Siempre es la característica de las comillas y los 2 puntos para dar inicio, para dar apertura a la cita textual. También utilizamos los 2 puntos a manera de conclusión o síntesis. ¿Ya, chicos? Cuando queremos concluir algo, cuando hacemos la síntesis de algún texto, ahí ponemos 2 puntos. Por ejemplo, dice, todos aprobaron el examen. 2 puntos. ¿Cuál es la síntesis? Es que estudiaron mucho. Estoy sintetizando, estoy haciendo una pequeña conclusión. ¿Sí? Otro ejemplo dice, es una buena madre, amiga y vecina. Ahí pongo 2 puntos, una gran mujer. Una gran mujer se está haciendo a manera de conclusión. Estoy concluyendo que es una extraordinaria mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque es una buena madre, es una buena amiga, es una buena vecina. ¿Sí? En esos casos siempre hay que poner los 2 puntos, ¿no? El otro caso es para cerrar una enumeración, ¿sí? Para cerrar una enumeración. Fíjate acá, objetividad es una enumeración. ¿Por qué, profe? Porque va seguido de la coma. Rigorosidad y verificabilidad. Entonces acá tenemos 3, digamos, enumeraciones. Y estas enumeraciones, como tú ya sabes, se ponen entre comas. Objetividad, coma, rigurosidad, ya no se pone coma porque aquí encontramos el conector, ¿no? Se reemplaza. Y verificabilidad. 2 puntos, una buena investigación. Ahí. Entonces, para cerrar una enumeración también se pone 2 puntos. ¿Qué más? Robos, secuestros, extorsiones. Seguridad total. Esto es muy parecido a la primera de acá que hemos visto. Aquí, muy parecido. Pero acá, si te das cuenta, ¿no? Acá empieza con los 2 puntos y luego se enumera. Para el arroz con leche se necesita lo siguiente. 2 puntos, arroz, leche, azúcar, fíjate. Pero acá el otro caso es al revés, ¿no? Primero se enumera y luego se menciona. Robos, coma, secuestros, coma, extorsiones, 2 puntos, seguridad total o inseguridad total. Eso también lo podemos revertir, ¿no? Yo puedo decir simplemente inseguridad total, 2 puntos, robos, coma, secuestros, coma, extorsiones, que también es válido, ¿no? Es válido. Muy bien. Vamos a ver ahora este signo que también aparece y algunas veces se nos hace un poco confuso cuando usamos este signo, en este caso que se llaman paréntesis, ¿no? Se grafica de esta manera las paréntesis. Son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios. Básicamente eso, ¿no? Los paréntesis se utilizan en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se interrumpe un discurso con una idea central. ¿Está claro? Por ejemplo, su actitud negativa y displicente, eso lo ponemos entre paréntesis, merece una sanción. ¿Qué se está haciendo acá? Se está mencionando una idea central medular de lo que se dice. O sea, simplemente yo puedo decir, su actitud merece una sanción. Ahí no hay problema. No se pone entre comillas, ¿no? Pero cuando digo su actitud negativa y displicente, estoy explicando a más a detalle cómo es esa persona, ¿no? Lo estoy detallando. Entonces ahí pongo los paréntesis. Bien. Otro caso de las paréntesis, el uso de los paréntesis es para agregar datos, que puede ser fechas, no se olviden, lugar, títulos, cargos, dentro de un texto. Ojo, dentro de un texto. Ejemplo, el descubrimiento de América, entre paréntesis, porque ahí estamos dando una fecha, un año, ¿no? 1492, fue el inicio de un acontecimiento histórico y sangriento.
Entonces, ahí estamos agregando qué cosa, una fecha, ¿no? Puedes mencionar también un lugar, un título, un cargo, etcétera, ¿no? Ahí se pone las paréntesis, ¿sí, chicos? Bien, a ver, vamos a hacer un poco de ejercicios, ¿ya? A ver, un poco vamos a corroborar nuestros aprendizajes, a ver si se logró entender. A ver, yo voy a ser primero y ustedes me van a ayudar luego, ¿ya? Bien. En este primer punto dice, aplique el punto y coma según corresponda. Acá vamos a aplicar solamente punto y coma, ¿ya? Allí estaban los tanques, allá los generadores de electricidad. Acá, como puedes ver, querido alumno, hay dos proposiciones, ¿no? Allí estaban los tanques. Acá hay una proposición, voy a poner ahí como una barrita. Allá los generadores de electricidad. Esta es una coma, ¿ya? Esta es una coma. Y si te das cuenta, es una coma elíptica, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque en esta primera proposición que hemos separado, esta es la primera proposición y segunda proposición, allí estaban los tanques. El verbo es estaban. ¿Sí? Allí estaban los tanques. Allá están, acá debería haber ido están, ¿no? Allá están los generadores de electricidad. Ya no se pone la palabra están, se reemplaza por la coma, ¿no? Entonces acá encontramos punto y coma en estas dos proposiciones, en las dos ideas. Aquí. Esta es una coma que hemos dicho, ese es un punto y coma de cuando encontramos la elipsis, la coma elíptica que encontramos acá. Entonces acá iría punto y coma, ¿sí? En ese caso. Bien, lo haremos así. Dos puntos, ojo, acá hay dos puntos, ¿ya? Tú, por la izquierda, ojo, acá tengamos en cuenta. Tú, por la izquierda, de aquí a acá hay una idea. Yo, por la derecha, otra idea. Él, por el centro. A ver, aquí encontramos tú, coma, yo, coma, él, coma. Ahí hay elipsis. Pregunto, ¿qué palabra se ha reemplazado y se ha puesto o se ha reemplazado por la coma? ¿Qué palabra debería haber ido ahí? A ver, Juan Carlos o Tania. ¿Tienen idea qué palabra creen que puede haber ido en esas comas? Y se ha omitido, se ha sacado esa palabra y se ha reemplazado por la coma. ¿Tienen idea, chicos? A ver, nos ayudamos, ¿ya? Acá la palabra que se ha omitido es irá, ¿no? O irás. Tú irás por la izquierda, yo iré por la derecha, él irá por el centro. Entonces ya no se pone irá, tú irás, yo iré, él irá. Ya no ponemos eso, sino lo reemplazamos por la coma. Entonces acá, querido alumno, como ya sabes, hay tres proposiciones. Entonces en esas proposiciones reponemos punto y coma. Acá. Ahí va el punto y coma. ¿Sí? Ahí está el punto y coma. ¿Correcto? Bien. Vamos acá. Antonio fue al concierto. Pedro al teatro. Es muy parecido al anterior. A ver, dígame, ¿dónde creen que va el punto y coma? A ver, Juan Carlos y Tania. ¿Dónde ponemos punto y coma en el punto C? Está sencillo ahí, ¿eh? No creo que me haya profe esta tranca. Antes de Pedro. Dime, Juan Carlos. Antes de Pedro, claro. Antes de Pedro. Antonio fue al concierto, ahí hay una idea, una proposición. Recuerden que las proposiciones transmiten ideas, pensamientos completos. Ahí va el punto y coma. Pedro al teatro. Entonces acá, como ves, acá hay una coma. Aquí iría, pues Pedro irá al teatro, ¿no? Antonio fue al concierto, Pedro fue al teatro. Entonces, ya no repetimos fe a fe. Entonces ahí lo ubicamos punto y coma en ese espacio, ¿no? Dos ideas
que son básicamente comas elípticas, ¿no? Otro dice, me encargaré de la parte técnica. Usted solo tendrá que firmar. ¿Dónde pondríamos punto y coma, chicos, ahí? Técnica. Ajá, muy bien, Tania. Después de la palabra técnica, ¿no? Me encargaré de la parte técnica. Ahí, punto y coma. Usted se encargará usted solo se tendrá, bueno, en este caso, usted solo tendrá que firmar. Aquí iría una coma, ¿no? Porque hay una coma vocativa. Me estoy refiriendo a usted y acá hay punto y coma. ¿Sí? Muy bien. Y el último en este punto dice, mi madre prepara un rico arroz con pollo. Ojo, allá. Acá hay una idea. Mi madre prepara un rico arroz con pollo. Si te das cuenta, querido alumno, acá el verbo es prepara. Este es el verbo. Mi padre, una causa la limeña. Ahí hay otra idea. Mi hermana, unas chocotejas. Pero acá lo que había sido, hay un detalle, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un detalle. Aquí se ha sacado la coma, acá debe ir coma. Y acá también debe ir coma. ¿Para qué, profe? ¿Para qué? Si no, no tenía sentido, ¿no? Porque acá sería mi madre prepara un rico arroz con pollo, mi padre prepara una causa la limeña, ya no se pone prepara, se reemplaza por la coma. Mi hermana prepara unas chocotejas, ya no ponemos prepara, lo reemplazamos por la coma. Ahí el punto y coma, ya sabes, encontramos, lo ubicamos en cada proposición. Aquí, ¿no? Aquí va. Es punto y coma. Mi madre prepara un rico arroz con pollo. Mi padre, una causa la limeña. Punto y coma acá también. ¿Sí? Punto y coma. Sobre todo eso tengamos en cuenta porque es el uso en la cual más se puede generar cierta confusión cuando vamos a usar punto y coma, ¿no? Porque lo demás es más sencillo. Bien, en esta parte inferior dice coloca los 2 puntos donde corresponda. Bien, a ver, vamos acá, dice, pocas personas te podrán decir la verdad. Ese vestido es horrible. Acá, en este caso, encontramos los 2 puntos, pero de conclusión. De conclusión. Pocas personas te podrán decir la verdad, ese vestido es horrible. ¿Dónde creen, chicos, dónde creen que pongo los 2 puntos? ¿En qué parte lo pongo? ¿Después de qué palabra lo pongo los 2 puntos? Después de verdad. Ajá, muy bien. Pocas personas te podrán decir la verdad. Aquí, correcto. Y a manera de conclusión le decimos, ojo, acá hay 2 puntos, ¿ya? Ahí no hay punto y coma, ahí hay 2 puntos, ¿no? Pocas personas te podrán decir la verdad. A manera de conclusión decimos, ese vestido es horrible. ¿Correcto? Bien. Entonces me dijo, la sociedad es un medio y tu fin, sin ella no eres nada. Acá, ¿dónde pongo 2 puntos, chicos? Está sencillo acá. Me dijo. Muy bien, Tania. Correcto. Ahí está. ¿Sí? Entonces me dijo, la sociedad es tu medio y tu fin, sin ella no eres nada. Muy bien. Ahí están los 2 puntos. A ver, el otro caso dice, reprobé 3 materias, literatura, historia y lenguaje. ¿Dónde pongo 2 puntos ahí, chicos? Materia. Ajá, muy bien, materias, ¿no? Reprobé 3 materias. ¿Y qué son esas, cuáles son esas materias? Acá encontramos la enumeración, ¿no? Está enumerado. Literatura, historia y lenguaje, ¿sí? Ahí tengamos en cuenta los 2 puntitos. O puede ser al revés, ¿no? Literatura, coma, historia y lenguaje, 2 puntos, reprobé 3 materias. También se puede hacer. Bien. En la D dice, se hizo el ruido, la máquina había vuelto a funcionar. Voy a repetir esto, ¿ya? Se hizo el ruido, la máquina había vuelto a funcionar. ¿Dónde pongo los 2 puntos? Se hizo. Ajá. Se hizo el ruido, ¿no?
Hasta acá. Muy bien, Tania. Hasta el ruido. Se hizo el ruido. Wow, este no quiere pintar. Estos son 2 puntos, ¿ya, chicos? Se hizo el ruido. La máquina había vuelto a funcionar. A ver, repasé con la mirada la habitación y solo encontré un objeto que valiera la pena llevar. Mi reloj de oro. O mi reloj de arena. Aquí hay 2 puntos de conclusión. ¿Cuál creen que, dónde pondrían los 2 puntos, chicos, acá? Voy a leerlos nuevamente, ¿ya? A ver, dime, Tania. Repasé y encontré. Ajá, ajá. Pero recuerden que, a ver, vamos ahí. Recuerden que en este caso, los 2 puntos de conclusión, por lo común, lo vamos a encontrar al último, lo que digo, lo más importante. Tema 1, tema 2. Dense cuenta cuando voy a leerlo, ¿ya? Dense cuenta cuando voy a leerlo. Repasé con la mirada la habitación y solo encontré un objeto que valiera la pena llevar. Mi reloj de arena. ¿Dónde ubicó 2 puntos? Después de la palabra llevar. Ajá. Repasé con la mirada la habitación y solo encontré un objeto que valiera la pena llevar. 2 puntos. Mi reloj de arena. Ahí a manera de conclusión. ¿Y, chicos? Muy bien. Bueno, acá igualito nos dice colocar los 2 puntos donde corresponde. A ver, pocas personas se podrán decir la verdad. Bueno, este hemos hecho, ¿no? Bueno, este es lo mismo que el anterior. Aquí dice, aplique el uso de las comillas. Vamos a aplicar comillas y los 2 puntos donde sea necesario. Chicos? A ver, dice, llegamos al cine y ella me dijo, yo no voy a entrar si no me compras un helado. A ver, ¿dónde pongo 2 puntos para empezar? Yo, ¿Antes o después, Tania? ¿Antes de yo o después de yo? antes. Ajá, claro. Llegamos al cine y ella me dijo. Ahí pongo 2 puntos. ¿Y cuál lo pongo las comillas, Juan Carlos? ¿Dónde pongo las comillas? En esa oración nomás. Tania, ayúdanos a ver, Tania. ¿Dónde pongo las comillas? Desde yo no voy a entrar si no me compras un helado. Muy bien, correcto. Lo que dijo, ¿no? Llegamos al cine y ella me dijo, ¿qué cosa le dijo? Eso lo ponemos entre comillas. Yo no voy a entrar al cine si no me compras un helado. Hasta ahí sería, ¿no? Bien. El otro dice, la paz del dictador le costó 30.000 muertos en su país. A ver, aquí, a ver, acá solamente aplicamos comillas. No hay 2 puntos. ¿Cuál sería la comillas? Le costó 30.000 muertos a su país. Ujú. Nada más allí, ¿no? La paz del dictador le costó 30.000 muertos a su país. En este caso, tengamos en cuenta que se supone que acá hay un antecedente, hay un antes, ¿no? Del texto. Entonces, tenemos en cuenta este pronombre. Ahí sería, ¿no? A ver, la C dice, su auto súper veloz solo puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Acá vamos a encontrar solamente comillas, solo comillas. ¿Por qué, profe? Porque acá sí hay uno, eso es lo que se llama, hemos visto comillas de sarcasmo, de sarcasmo.
Hay una frase de sarcasmo en esta oración. ¿Cuál es el sarcasmo? Dos palabritas son. Súper veloz. Ajá, muy bien. Súper veloz. Este va en comillas. Su auto súper veloz, porque ese término súper veloz lo estamos haciendo en forma de ironía, de burla, solo puede alcanzar 80 kilómetros. Pues un auto de súper veloz no va a 80, ¿no? Más bien es un auto muy lento. Un auto súper veloz será pues unos, digo, no lo sé, en 180, 200 kilómetros por hora. Entonces ese súper veloz se está usando a manera de sarcasmo, de burla. ¿Sí? Muy bien. En la D dice, el niño le dijo a su mamá, si saco 20 en mi examen de lenguaje, quiero que me compres una tableta. Por eso está estudiando tanto. A ver, acá hay 2 puntos. ¿Dónde pongo 2 puntos primero? Dijo. Ya. El niño le dijo a su mamá, si saco 20 en el examen de lenguaje, quiero que me compres una tableta, por eso está estudiando tanto. A ver, no sería de dijo. A ver, voy a leer nuevamente ya la oración. Voy a leerlo para que se den cuenta, ¿ya? Observen ahí dice. El niño le dijo a su mamá, si saco 20 en mi examen de lenguaje, quiero que me compres una tableta. Por eso está estudiando. ¿Dónde pongo 2 puntos? Después de mamá. Ajá, el niño le dijo a su mamá. Hay 2 puntos. Correcto. ¿Y cuál sería la comillas, Tania? A ver, ayúdame. ¿Dónde pongo la comillas? Porque acá sí hay comillas luego. Juan Carlos, a ver, ayúdame. Lo que dijo el niño, a ver. ¿Qué dijo el niño? Por eso está estudiando tanto. Ajá. A ver, hijo, acá. El niño le dijo a su mamá. A ver, que le dice el niño a su mamá? Es la cita textual. Lo que le dijo el niño. Lo que dice el niño es la cita textual. ¿Qué le dice el niño a su mamá? Quiero que me compres una tablet. Ujú. Ya. Claro, esa es la idea, ¿no? El niño le dijo a su mamá. ¿Qué le dijo el niño a su mamá? Si saco 20 en el examen de lenguaje, quiero que me compres una tableta. Esto es la cita textual, lo que dijo el niño. Hasta tableta. Muy bien, hasta ahí sería. ¿Sí, chicos? Bien. A ver, Tania, deme tu Rodríguez, otro apellido, Tania. Guamán. Rodríguez, Guamán, Tania. Muy bien. Juan Carlos, ya te tengo registrado. A ver, Juan Carlos y Tania. Ya Juan Carlos viene ya de la clase pasada. Tania, la próxima no faltes, hija. La es que en este bimestre, como les dije al inicio de clase, en este bimestre ustedes en el área de comunicación y RV lleguen a AD. Y como profe, ¿cómo vamos a llegar a AD? Participando como lo están haciendo. Y ese AD va a ir para su certificado de estudios. Entonces, los que no, algunos seguramente se entiende que no entran en clase por distintos motivos, no van a lograr alcanzar el AD, se quedarán con A o con B, ¿no? Recuerden que este tercer bimestre es la que vale para su certificado de estudio. Entonces, yo les sugiero, chicos, no falten, nos quedan 2 clasecitas para tener el bimestre y participen en las clases, ¿no? Bien o mal, pero participen, no solamente en comunicación, sino en otras áreas. ¿Ya, chicos? Muy bien, no les quiero quitar más su tiempito. Nos vamos a ver ya la próxima clase que vamos a desarrollar un poco de, ya no de gramática, de ortografía, sino de sintaxis. ¿Ya, chicos? Muy bien. Gracias por su tiempo y ya nos vemos la próxima semana. Chao, Juan Carlos. Chao, Tania. Nos vemos en la otra Chao, clase. profesor. Chao, hijo. Profesor. Nos vemos. Chao, Tania. Nos vemos.